¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en el que nos dimos la oportunidad de invitar a un especialista en temas de agua. ¿Por qué razón? Fíjese que hace unos meses atrás tuve oportunidad de leer un informe del Colegio de la Frontera Sur en el que se advierte, obviamente, con toda la información y toda la información científica adecuada, sobre la posibilidad de que en 10 años Comitán no o empieza a tener problemas ya de agua. Y seguramente muchas de las poblaciones de Chiapas, y creo que las políticas públicas aún no han atendido este tema y el tiempo nos puede ganar. Es por eso que invitamos al ingeniero Alfredo Cancino, quien es ingeniero por el Instituto Politécnico Nacional, ingeniero civil, y con especialidad una maestría en ingeniería hidráulica. Él tiene un proyecto que tiene que ver con la optimización en el aprovechamiento del agua en Comitán. Es muy interesante ver que tiene una propuesta de un acuaférico y por eso nos resultó sumamente interesante invitarlo al programa. Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día. Tuve oportunidad de conocer tu proyecto, nos lo platicaste y nos gustaría compartirlo con nuestro auditorio, si no tienes inconveniente, de qué se trata. Y si nos quieres hablar un poquitín también de tu experiencia en los temas hidráulicos. Tengo entendido que trabajaste para 4 ciudades en el norte del país, donde ya había problemas de escasez de agua, en Puebla. Cuéntanos un poco de eso y luego del proyecto, por favor. Correcto, Armando. Pues muchas gracias por estar en este espacio público, profesional. Como te platicaba, tengo una experiencia de más de 20 años en el sector agua y te comentaba cuando te presenté el proyecto de la problemática de agua aquí en Comitán, en el sentido de que uno de los principales problemas que tenemos en todo México, hasta en la Ciudad de México, es el problema del suministro y el manejo adecuado del agua. Yo tengo mi lema que no falta agua, falta infraestructura. ¿Sí? Eh, a pesar de que México está dividido en dos grandes parteaguas, de Querétaro hacia el norte y de Querétaro hacia el sur, donde en la parte norte pues tenemos una gran escasez, Armando, de agua, pero eso no impide tener la sustentabilidad del líquido. Y en el sur tenemos un gran excedente de agua, ¿sí? Pero como tú ves, las infraestructuras son diferentes. En el norte hay muchos recursos para invertir en infraestructura y aquí en el sur no tenemos esa difusión y esa importancia de que lo que necesitamos es infraestructura. Por eso mi experiencia en esas 4 ciudades empezó con el sector agua, en el sector diagnóstico de las tuberías y sobre todo conocer el sistema o conocer la radiografía del sistema de distribución es muy importante para hacer una planeación urbana del agua. De ahí me metí a otros dos proyectos muy importantes para mí en mi carrera profesional, que fue en el área del sector contra inundaciones. Sabemos que el agua para nosotros es nuestra amiga y nuestra enemiga, ¿sí? Es amiga porque comercialmente nosotros la usamos y es nuestra enemiga porque cuando hay exceso nos castiga. Entonces, en esos dos rubros me he manejado, en darle servicio comercial al agua, pero también detener el agua contra ese exceso. Otro proyecto muy importante para mí fue, y me siento muy orgulloso, haber participado en la Comisión Estatal de Aguas de la ciudad de Querétaro. Y un modelo prototipo fue para Querétaro la idea que tuve
en cuanto a tener una distribución algo ad hoc a la topografía de Querétaro, a la problemática de Querétaro. Sabemos que Querétaro es una ciudad con mucha escasez de agua y pues tenemos que nosotros tener una distribución muy equitativa, racional, de tandeo, pero se necesitaba una infraestructura que pudiera tener una movilidad, una bidireccional el agua para poder distribuirla a toda la ciudad de Querétaro hacia sus tanques, ¿sí? Obviamente ahí empezó un proyecto muy importante aplicando las mejores prácticas de ingeniería hidráulica urbana en cuanto a que mucha investigación en España precisamente es la sectorización de las redes. Entonces, para mí, en ese sentido, marcó la pauta de mi interés de proponer un proyecto en Querétaro, en la planeación del proyecto que le llamamos acuaférico, porque así lo ameritaba la ciudad de Querétaro. Eh, Querétaro es una ciudad que tiene avenidas marginales dentro de su mancha urbana, entonces ahí el diseño convenía un anillo periférico donde el agua pudiera rodear toda la ciudad y poderla manejar en diferentes sentidos para poder hacer una distribución hacia tanques y de estos tanques hacia sus redes a través de una sectorización de tal manera que podríamos nosotros controlar eficientemente los volúmenes. Este proyecto acuaférico lo he venido perfeccionando, lo he venido estudiando más y más. Afortunadamente la hidráulica, como tú sabes, está avanzando pues a pasos agigantados con las tecnologías de la información y el IT, pues inteligencia artificial. Creo que ahorita estamos en un momento clave en el hecho de introducir instrumentación en los sistemas de agua. Sin embargo, ahorita que estoy aquí en la zona sur, precisamente ahorita estoy en mi casa aquí en Comitán y y me he dado la tarea de tener, como yo soy comiteco, de darle un aporte a la ciudad, ¿sí? Un aporte social, un aporte de beneficio a los usuarios y me di en la tarea de hacer un diagnóstico profundo del organismo operador que maneja el agua y pues entraríamos en materia de platicarte de lo que es el proyecto, ¿sí? En sí, el acuaférico, para que nosotros todos entendamos, el acuaférico es un circuito cerrado, un circuito de una tubería adecuada para que mueva todo el volumen de la demanda de agua que necesita Comitán. Eso nos permite, a través de los pisos de presión que le llamamos las cotas de elevación, poder distribuir las presiones, ¿sí? También nos permite trabajar. Sí, perdóname, perdóname, Sí, ingeniero, déjame hacer un pequeño paréntesis. sí, claro. A mí me gustaría que antes de que nos explicaras cuál podría ser la solución y en qué consiste tu proyecto, que nos hablaras Sí. un poquito de la situación de Comitán. Digo, a mí me alarma el hecho de que diferentes estudios hablen de que dentro de 10 años vamos a tener problemas de escasez de agua. Ya nos dijiste que quizá no es que haga falta, sino está mal utilizada, mal distribuida, mal aprovechada para que llegue a todos los habitantes. ¿Podrías hablarnos, de acuerdo al diagnóstico que hiciste, cuál es la realidad actual? Es decir, hay sectores a donde no llega, que llega muy poco, hay algunos sectores privilegiados y por lo que se puede considerar qué va a ocurrir a mediano y largo plazo. ¿Podrías hacernos un diagnóstico breve de esto Y, para saber cuál es la problemática, ¿no? el sistema de Comitán actualmente fue diseñado para que operara para un sector de la población
de 1000 hectáreas de área urbana. ¿Sí? Estamos hablando de una red de antigüedad de más de 30 años. ¿Sí? Eso lo que implica y lo que ha implicado que ese sistema, ese modo de operar sigue funcionando. ¿Sí? Comitán de Domínguez se abastece a través de pozos de agua subterránea y a través de lo largo del tiempo el problema no se ha venido agudizando tanto como en los últimos, ¿qué te diré? Los últimos 2 años, donde ya la distribución de esa agua, ya el sistema está obsoleto, ¿sí? Ya no puede trabajar el sistema con esa topología de red, debido a que un sistema de agua potable, por ejemplo Comitán, tiene su captación de pozos y esos pozos se va a un tanque almacenador y de ahí bombean a un tanque maestro en la cota más elevada de Comitán. Estamos hablando de la cota 1760. De ahí, de ese tanque baja hacia una serie de tanques existentes que obviamente están muy apilados al sistema antiguo, de tal manera que uno de los grandes problemas que tenemos es que el almacenamiento de regularización del agua de Comitán pues no llegue hasta donde la mancha urbana ya creció. Ya creció inmensamente para desde 1975 al año 2018 bárbaramente. Desde teníamos una población aproximadamente de 60,000 habitantes, perdón, y ahorita estamos dobleteando esas habitantes que necesitan el servicio. Entonces, los problemas que hemos detectado, porque no ha habido una mejora continua del sistema, es que el agua no ha sido el problema, ha sido el deterioro de la infraestructura de distribución y las obras conexas que le llamamos tanques, que le llamamos bombas, y sobre todo que no ha habido un manejo integral del sistema, ha habido una operación empírica totalmente. Entonces eso implica que la red existente ha venido creciendo desde ese tiempo y se extendiendo de forma errática. Y obviamente que uno de los problemas principales ahorita es que las tuberías que existen ya son muy antiguas, los diámetros son insuficientes y obviamente que hay unas grandes pérdidas de agua. ¿Sí? ¿Qué ocasiona este diagnóstico? Ocasiona una falta de servicio en zonas alejadas a esos tanques. Ocasiona que esas tuberías me permitan que el agua que llega a suplir esa demanda de la ciudad se tenga que fugar hacia el subsuelo. Significa también que tenemos una mala administración operativa en cuanto al control de agua de tomas clandestinas. Entonces todo eso sumado se ha venido operando a veces con servicios hasta de pipas, ¿no? ¿Qué podemos decir ahorita? Que tenemos un servicio tandeado, insuficiente y casi con un 50% de la mancha urbana actual de un servicio pésimo. ¿Sí? Tenemos muchas colonias que no les llega el agua y la única forma de que le llegue el agua es a través de pipas. ¿Sí? Entonces, el volumen de pipas, el volumen de fugas, el volumen de la ineficiencia de los pozos, pues estamos hablando que el sistema tiene una eficiencia del 48% en su manejo integral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos en un indicador muy bajo en comparación a otras ciudades top, que podemos llamar que un organismo operador cuando se maneja bien el agua tenemos un indicador del 90% o del 80%. ¿Sí? No podemos llegar al 100% porque las pérdidas pues obviamente son muy difíciles de controlar. Pero como te decía en mi estudio cuando platicamos, que esto va creciendo rápidamente y la instrumentación y una chispa de tecnología pueden mejorar mucho.
En síntesis, el diagnóstico del agua potable de Comitán es la mala operación y la deficiencia de infraestructura, no de agua. ¿Sí? Se necesita una gran inversión para revertir esta gran problemática que ya estamos viviendo y que ya la sociedad se ha manifestado, y fue una de las peticiones muy fuertes a través de los gobiernos que ha venido desde hace tres sexenios, dos sexenios y gobiernos municipales que pues no han puesto atención y el esfuerzo por construir una solución definitiva. Nos han dado puras soluciones aspirina, que le llamamos coloquialmente, en ampliar tuberías, en rehabilitar tuberías, pero son obras que no tienen un sentido de inclusión hacia el futuro. Entonces, ese sería un diagnóstico general, Armando. Podemos profundizar más, pero en síntesis es eso. Ingeniero, y yo me imagino que es la situación de la mayoría de los municipios en Chiapas, ¿no? Grosso modo, inversión en infraestructura hidráulica. Tienes toda la razón. Es un gran reto, un gran desafío para los ingenieros hidráulicos. Este, eh, y es triste también saber que efectivamente hay de cuenta que siguen un efecto igual y un diagnóstico igual en todas las ciudades del sureste y sur de México. Estamos hablando, he visitado todas las ciudades pequeñas que hay en la costa chiapaneca, en los altos de Chiapas. Hemos visitado también Villahermosa y tienen el mismo problema. ¿Sí? Eh, no hay una vocación de difusión de esta problemática, ¿sí? Yo creo que no tarda en la Agenda 2030, en 10 años, de que esto explote socialmente en cuanto a este vital líquido que consumimos, ¿sí? Y, y está considerado en la Agenda 2030 de la ONU, obviamente, el tema del agua en todos los sentidos. Eso nos obliga a los gobiernos actuales y a los futuros a atender y resolver el problema del agua. Tenemos que en los objetivos del milenio, este, donde dice la erradicación de la pobreza, cero enfermedades, pues de alguna forma, indirectamente yo creo que la ONU está interesada en poder entender los diagnósticos, la problemática del agua de aquí del sur sureste de Chiapas. Sin embargo, no hemos hecho eco, pero sí queremos ver varios mecanismos donde podemos difundir esta gran problemática. Somos un grupo de ingenieros hidráulicos independientes que nos preocupa la situación y nos gustaría que nos oyeran en cuanto a que las soluciones y las propuestas de obra para mejorar rotundamente el servicio, Armando. Es fundamental tener un buen financiamiento de este servicio, ya que conforme vaya pasando el tiempo, esto financieramente va a ser totalmente muy fuerte, ¿no? Hay que emprender desde ahora un mecanismo, primeramente de concientización por parte de los organismos financieros, y obviamente que también al público que nos escucha, de que el agua, cuando abren su glifo y que no les llega, a tener una difusión de por qué no les llega, ¿no? Cuál es el problema, de poder empezar a platicar de temáticas muy sencillas para que nosotros nos enfoquemos a hacer conciencia, no nada más a los profesionistas expertos,
sino también al público en general y pues obviamente a las entidades o organismos competentes, ¿sí? Estos organismos competentes son la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua, en quienes recae la responsabilidad de atender principalmente esta problemática. El principal protagonista de poder tener el diagnóstico de su sistema es el gobierno municipal. Ese es el primer oído, es el primero que escucha. Es el gobierno municipal el que debe de tener la perspectiva de que si sus finanzas no son rentables por lo que le aporta el gobierno federal, tienen la obligación de difundir esta problemática y encontrar otros mecanismos de difusión, pero tienen que ir con una propuesta. Es decir, llamar este financiamiento aparte del municipal, hacer una mezcla de recursos, pues obviamente tenemos que hacernos entender con el gobierno estatal y con el gobierno federal, Ya. ¿sí? Puede ser partita, ¿sí? Obviamente que si tenemos organismos no gubernamentales o privados, pues obviamente pueden inyectar un poco de dinero en estos proyectos que no solamente son beneficios para el público, sino que es un beneficio para el medio ambiente, ¿sí? Es una aportación del ingeniero hidráulico de cómo usar de manera racional, de manera operativa, de ahorro de energía y todos estos temas, ¿no? Entonces, el problema ya está, Armando. Claro. Oye, ingeniero, pues adelante, lo que a mí me interesa mucho y seguramente será de gran interés también para nuestro auditorio. Cuéntanos sobre el proyecto que tienes preparado para Comitán en la creación de este acuaférico y bueno, cuéntanos de qué se trata, por favor. Somos todo oídos. Sí, sí, claro, Armando. Mira, para poder hacer la propuesta del acoférico, eh, se tuvo que hacer el diagnóstico, ¿sí? Es un diagnóstico como que lo que te conté anteriormente, no lo vuelvo a reiterar, pero para Comitán es lo mismo. Hay agua, pero no hay infraestructura. Y el sistema operador, como un organismo autónomo, es totalmente ahorita una entidad en quiebra financiera. Tiene que aportar el municipio ayuda al organismo operador. En ese grado estamos el diagnóstico. Entonces la propuesta que estoy haciendo es implementar la mejor práctica que llevé en la ciudad de Querétaro, porque Comitán así lo permite. Le estoy llamando acuaférico. Le estoy acuaférico porque nos permite tener un circuito cerrado de la tubería suficiente que puede llevar la demanda del agua a lo largo y ancho de la ciudad, tanto para la mancha actual como para la mancha futura, y tanto para complementar la frontera de agua en coordinación con el desarrollo urbano, ¿sí? Acuaférico para mí es un sistema estratégico de distribución que nos da muchos beneficios en cuanto a la medición del volumen, al control de ese volumen. Teniendo esas dos cosas dominadas, nosotros podemos administrar el agua. El acuaférico para nosotros y nuestra propuesta es que lo podemos hacer por etapas, ¿sí? Lo podemos ir haciendo en escalera para que nosotros el financiamiento no sea totalmente lo que el acuaférico nos está obligando a invertir, ¿sí? Es para nosotros un proyecto a largo plazo. No es un proyecto al 2030, sino es un proyecto al 2050. Nosotros tenemos una población aquí en Comitán que anda alrededor de los 126,000 habitantes y vamos a llegar a los 260
1000 habitantes en el 2050. Entonces, si no hacemos nada, sin proyecto, las eficiencias en Comitán en el diagnóstico nos arrojaron del 46%. Estamos diciendo que el 54% del agua que extraemos se pierde. Es una barbaridad, ¿sí? Entonces, el acuaférico nos permite rodear todo Comitán a través de las vías principales que no molestan a la población y que podemos tener un circuito donde podemos manejarlo a gravedad o a presión. Entonces el acuaférico en ese sentido nos permite también facilitar el trabajo de las redes internas, tanto como capitalizar las tuberías que nos pueden servir, tanto como capitalizar los tanques que tenemos y obviamente hacer todo lo necesario para cubrir la demanda que está insatisfecha, como la de incluir la construcción de más tanques en otros sitios, tener otras tuberías principales y obviamente tratar de que la oferta la podamos ir administrando en el tiempo y tener un ahorro de energía. Podemos decir que la oferta actual que tenemos de 450 litros por segundo son suficientes para el 2050 y podemos decir que si nosotros hacemos esa infraestructura estratégica podemos garantizar dicha oferta-demanda, equilibrando que las pérdidas no vayan más del 20%. Eso se necesita una gran inversión. Estamos haciendo una evaluación de costos índices y nos está arrojando de 120 millones de pesos. Y lo podemos hacer por fases y eso nos va a permitir que no tengamos muchas molestias a la población en las etapas de construcción. Yo creo que posteriormente será necesario mostrar algunas diapositivas donde podamos nosotros hacerlo de manera más visual, pero en términos generales esa sería nuestra propuesta y es una propuesta que ha tenido éxito, es una propuesta que la podemos testificar en la ciudad de Querétaro y Comitán tiene todas las características del lomerío que así lo amerita. O sea que, si entendí bien, con la cantidad de agua que se bombea en la actualidad, los 450 litros por segundo, va a ser suficiente para el año 2050 siempre y cuando no se pierda por las tuberías y por el sistema hidráulico que tenemos el 54% que ocurre en la actualidad. O sea, el agua sería suficiente, no habría que invertir en mayor bombeo y mayor cantidad de aguas por segundo, simplemente optimizar eso que tenemos. Uno. Segundo, el acuaférico me lo imagino que sería algo así como nuestra pequeña muralla china alrededor, como un periférico de Comitán, que va a permitir distribuir adecuadamente en cada una de las zonas, ¿no? Y aprovechar quizá el declive de la ciudad para que por gravedad o por presión no se tenga que gastar las grandes cantidades que se gastan ahora para bombear el agua y llevarla a donde llega, pues en la actualidad, ¿no? Eso es grosso modo. Y el costo del proyecto, estamos hablando de 120 millones de pesos, que sería por etapas. Esa sería la gran inversión para resolver la distribución de agua potable en Comitán para los próximos 40, 50 años. Sí, estamos hablando que estamos hablando de 30 años prácticamente. De 30 años resolver rotundamente el problema del agua. Tomar las riendas del agua y como bien tú dices, es directamente proporcional a las pérdidas de fuga con el mantenimiento de la oferta del agua. Es correcto tu apreciación y obviamente tener un crecimiento ordenado de la ciudad a través de definir una frontera de agua, ¿sí? No podemos permitirnos tampoco que la frontera de agua
se vaya a una cota mayor de la que ya tenemos, ¿sí? Y tampoco podemos permitir que los tanques estén muy apilados a un sistema antiguo, ¿sí? Entonces, en total concordancia contigo, la eficiencia del sistema en cuanto a pérdidas y el incremento de la eficiencia de la energía nos da la garantía de tener la oferta de la demanda. Hay una inquietud que me surge, ingeniero. Este, probablemente se ha equivocado, pero ayúdame a resolverlo, puesto que tú eres el especialista como ingeniero hidráulico. Claro. En la actualidad, se distribuye de un tanque el agua, pasa por las tuberías, ¿no? Y tengo entendido que llega primero a la parte de la ciénaga y la parte baja, y luego va subiendo y va dotando al resto de la población. Sí. Ok. Con el acuaférico, debemos entender que por ese acuaférico será como un acueducto, como hay en Querétaro, como lo ha citado, y que era un sistema hidráulico de gran capacidad y competencia desde los árabes ocupando, ¿verdad?, la península española, esos 8 siglos, hasta cuando trajeron la tecnología a México y durante la colonia se construyeron estos acueductos. Bueno, este acuaférico que tú propones es una vía, me imagino, como un canal grandote donde va a circular el agua alrededor de Comitán, y entonces va a tener, supongamos, 10 salidas desde el momento en que llega al principio a lo que puede ser el perímetro del acuaférico, 10 salidas que van a permitir que al mismo tiempo se esté dotando la parte alta, la parte mediana y la parte baja de la población, y por lo tanto se garantiza la distribución, no como ahora que hay que llenar hasta abajo y luego va subiendo la presión para los demás que estamos en la parte alta, sino que sería continuo. ¿Así debemos comprenderlo? Así lo debemos de comprender. El acuaférico tiene una analogía de acueducto, pero un acueducto dentro de la mancha urbana y con una tubería grande suficiente para rotar toda la demanda. Ajá. Y como tú dices, el acuaférico va ad hoc con el trabajo de sectorización de la red para el control de presiones. Como Comitán es un lomerío, entonces actualmente ahorita el agua, ya con la zona de influencia de los tanques tan apilados que tenemos, no puede llegar ya a las partes alejadas. ¿Qué quiere decir? Que hay cuellos de botella. Y por la topología del lomerío, obviamente que el agua se cuelga en las partes bajas y tiene que tardar un gran tiempo para que suba. Entonces el agua perdemos el control cuando salen ya de las áreas de influencia de los tanques que están apilados, que obviamente benefician nada más a la zona centro y a las partes inmediatas. Ya de ahí el agua se va por donde quiera y se cuelga por donde quiera. Entonces tienes toda la razón. Entonces acuaférico y sectorización van de la mano. Ingeniero, voy a aprovechar porque muchas veces los servidores públicos son complicados de localizarlos y poderles preguntar nuestras dudas. A ver si me puedes ayudar con esto. Muchas veces quienes salimos muy temprano a caminar, a hacer ejercicio, de viaje, nos damos cuenta que de muchas casas está regándose el agua, se está derramando de un tanque, de un tinaco, de cualquier cosa. Porque yo he notado que nos distribuyen el agua de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana aproximadamente. Me ha ocurrido estando en casa que de pronto oigo que está goteando alguna llave y me levanto a ver qué pasa y cerrar, porque no lo puedo controlar porque no nos dan el agua de día. Mi interpretación es, ¿por qué nos dan el agua de noche y se riega y se derrama toda la madrugada? ¿Por qué no nos la dan de día? ¿Qué factor hay? ¿Nos puedes explicar esto? ¿Lo sabes? Sí, es sencillo. Es sencillo explicarte. La operación del agua, es decir, los operadores del agua,
son empíricos. Estos operadores tienen ya muchos años trabajando dentro del sistema de agua y ellos conocen totalmente cuándo deben abrir una válvula y cuándo no lo deben de abrir para que llegue a ciertas zonas. Ahorita podemos decir que el agua es tandeada, por eso ellos mismos saben la operación. Una operación que tal vez ellos les dicta que en la noche deben encender las bombas, ¿sí? Para que tengan agua en las zonas deficientes. Así como tú escuchas en tu casa, puede ser que a esa hora el operador o el director de operación indique que se encienden las bombas para que llenen en esa zona donde debe de llegar. Pero es como decir, aquí te doy agua, pero por otro lado te la quito. Y esta zona que tú dices que en la noche te llega, puede ser que en otras zonas les llegue en el día. Y también hay gente que dice que no le llega ni en el día ni en la noche, o en el día les llega unas 2 horas y después se los cortan. Entonces, todo ese trabajo lo podemos nosotros entender cuando nosotros entremos en el trabajo de la macrosectorización, ¿sí? Entender con datos duros e ir entendiendo a estos valiosos operadores que hacen todo su esfuerzo empírico, ¿sí? Pero que poco a poco se le esté yendo el sistema, ¿sí? Se le esté yendo de las manos el sistema y hacen pruebas y pruebas por acá y pruebas por allá. De hecho, cuando hay una colonia pequeña que necesita tener un tubo o 2 tubos o una pequeña red por el crecimiento, con esos descalibra el sistema, ¿sí? Entonces, eso yo es lo que te puedo contar, que el servicio que tú escuchas en la noche, en otros lugares los pueden escuchar en el día y en otros lugares no los pueden escuchar todo el día. Así de simple. Entonces, están estirando el agua hasta donde se puede y como se puede. ¿Quiénes? Los varios operadores, pero que de manera empírica se les esté yendo de las manos. Ingeniero, me surge una inquietud. Cuando de pronto hemos visto en alguna de esas películas mundialmente famosas que hay un centro de operación desde donde se distribuye el agua y que mediante computadora abren y cierran y ya no están los operadores manuales, sino que todo es digital y electrónico. ¿Existen ciudades así realmente donde se distribuye el agua de esa manera, desde una cabina? Claro, por supuesto, es un gran reto en la segunda etapa al terminar el acuférico, la automatización y la telemetría. Afortunadamente yo lo vi en Querétaro, lo estoy viendo en el organismo operador de Monterrey y en Tijuana. Están implementando lo que se le llama un cuadro de mando de control, que desde una computadora puede recibir toda la información de los dispositivos de control de agua que salen de los pozos, de los dispositivos de agua que entran al tanque y de los dispositivos de agua que salen de los tanques y de los que llevan a la red. Por lo tanto, se le llama monitoreo, seguimiento y monitoreo de la operación del agua a través de un espacio digital, ¿sí? Ellos mismos pueden ir sabiendo y colocando toda su base de datos dentro de toda la red, y esa es la herramienta principal que yo estoy utilizando en cuanto a la modelación matemática y dinámica del sistema, que es una de las mejores prácticas de tecnología que tenemos hoy para poder simular varios escenarios de operación. Y podemos ir calibrando esas tuberías hasta tener el control total. Una vez teniendo control total, lo instrumentamos, lo digitalizamos y lo controlamos en la computadora, un cuadro de control, de mando, y hacemos la toma de decisiones adecuadas. Ya sea para Y se servicios. programa. Sí, claro. Ya existe, es una realidad. Por eso digo,
la gran preocupación que tenemos los ingenieros hidráulicos, que nos estamos quedando atrás en poder ayudar a los organismos correspondientes. Pero sin duda hace falta también voluntad política de los gobiernos municipales, presión de la ciudadanía exigiendo que se nos dé agua como un derecho humano inalienable y muchos factores que puedan conjuntarse, ¿no? Me surge otra pregunta, ingeniero, última, ya no te quito más el tiempo. No, no. Sabemos qué pasa en Comitán, hemos visto muchos de nosotros las tuberías llenas de cal, como las dicen que se ponen las arterias, ¿no? Rumbo al corazón, que están llenas de cal, que ese es otro gran problema que tenemos, ¿no? Habría que cambiar una gran cantidad de tuberías, no sé si haya alguna sustancia que la avientes como drano y limpie todo, no lo sé. Pero lo que sí sería recomendable es tener una planta potabilizadora, purificadora, que elimine materiales pesados, esta misma cal que llega antes de distribuirla a Comitán. Se me ocurre, ¿eso está considerado en el proyecto? Tenemos que tener un apartado fuera del financiamiento en cuanto a la calidad del agua, Armando. ¿Sí? A lo que tú te refieres, a las tuberías ya corroídas, esas se tienen que rehabilitar. Y ya también el asbesto cemento no se utiliza en las redes de tubería y tuberías muy pequeñas, todo eso se tiene que rehabilitar. Eso sí está contemplado dentro de la COFECO. Pero en cuanto a la calidad del agua, sí tenemos que tener una planta potabilizadora, porque sí tenemos una contaminación, ¿sí? Una contaminación no tan espectacular que podamos decir que estamos en una planta potabilizadora de primera generación, pero sí cuando menos quitarle los elementos más dañinos para la salud del agua, ¿no? Como decimos, el agua debe ser potable. El agua se debe de beber del grifo y debe cumplir la norma, ¿sí? Esa es la planta potabilizadora que tenemos que instalar en la salida de los pozos, ¿sí? Entonces tienes toda la razón, es un tema muy importante la calidad del agua, pero vamos a ir primero, como dice, primero lo primero, ¿sí? Claro, claro. Ingeniero, me puse a pensar ahorita en el caso de las tuberías, lo que significaría abrir las calles, abrir por todos lados la tierra para abrir el concreto, para cambiar tubería. ¿Existe un sistema como el caso de los médicos, de los gastroenterólogos, que mediante esta tecnología de revisar las arterias y todo eso se puede hacer también con las tuberías de hidráulicas? Sí, sí, ¿Cómo, Armando, cómo fíjate se que, llama para dejarlo claro? No se me viene el nombre. Este, bueno, es un aparato que nosotros le llamamos ajá, detector de fugas. Es un sensor. ya. Es un sensor que ve Endoscopía, perdón. endoscopía en el término médico. Sí. Y en nosotros es una teledetección de fugas, ¿sí? Eso es lo que tenemos como tecnología de vanguardia, ¿sí? Ya. Ese no sé si sea tu pregunta. Sí, eso justamente, porque imagino, estar buscando a ver dónde está el problema como ocurría antes, que habría que ver dónde estaba la picadura de la tubería y había que abrir todo el piso de la casa para encontrarlo, ¿no? Pero bueno, pues qué interesante, ingeniero, en verdad que resulta muy aleccionador esta conversación contigo. Gracias por compartirnos tus conocimientos. Ojalá que pronto sepamos que hay resultados para Comitán y para todas las poblaciones y que la labor de los ingenieros hidráulicos pues sea escuchada, sea tenida en cuenta, sea contratada para beneficio de todos, sobre todo. No sé si quieras agregar algo más. Eh,
Quiero agregar primero que nada tu agradecimiento por difundir este tema totalmente imprescindible para la actualidad, ya que nos permite nosotros como ingenieros hidráulicos aportar en gran medida a las soluciones que nos demandan, ¿sí? Y yo te agradezco mucho y estoy a total disposición de ustedes y a total disposición de otros compañeros que nos quieran escuchar como expertos en la materia e intercambiar puntos de vista y sobre todo más que nada al público en general, ¿sí? Sobre todo porque el público en general es el consumidor y obviamente que haya eco en el gobierno, ¿sí? Que haya eco en cuanto a que nosotros como profesionistas podemos hacer mucho por, no nada más por Comitán, sino por todas las ciudades que tienen esta similitud. Claro. Y no puedo agregar más, yo estoy a tus órdenes y estamos en contacto y podamos ir habiendo temas más claras, más visuales, para que nosotros nos hagamos entender mejor. Ujú. Muy bien. Excelente. Pues muchísimas gracias, ingeniero Alfredo Cancino, por tu tiempo. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Cuídense mucho, que estén bien. Ojalá tengamos pronto oportunidad de estar juntos de nuevo. Hasta pronto.